buenas tardes a todos, bienvenidos a este estudio, miércoles, es estudio de la Iglesia Nuevo Amanecer. Sean todos bienvenidos. Queremos en esta tarde darle a ustedes la oportunidad de también aprender de la palabra de Dios, así como nosotros estamos aprendiendo a través de cada estudio. Aprendemos más de la palabra y también a conocer más y más a Dios. Así que esta tarde le invitamos que vaya por una Biblia y mientras lo hace vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea con nosotros, sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás, Señor, en este lugar, Dios Padre. Al cantarte, al adorarte, sabemos, oh Dios, que tú desciendes, Señor, sobre nuestras vidas, Señor Padre. Y también, Padre, sabemos que tú nos abrazas, que tú estás, Señor, con nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos habla, nos guía, Señor. Queremos aprender hoy de tu palabra. Háblanos y queremos tener un corazón abierto, una mente abierta para recibir tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos ahí donde está, que pueda adorar con nosotros. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Le decimos hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Si tú eres el anhelo de nuestro corazón, eres nuestra adoración, sí. Venimos a adorarte, Rey Jesús. Eres digno, digno, Rey, cantamos a ti de nuestro corazón. El esplendor de un Rey vestido en majestad,
La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, venció la oscuridad, y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Le decimos a él: cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Jesús, tenemos un Dios grande, maravilloso, y le decimos a él: el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, y cubierto está de luz, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Si cantamos de un Dios grande, maravilloso, incomparable, sí, eres maravilloso, tú eres grande, maravilloso, grande eres tú, grande es Dios, cántale, con grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy. Sean bienvenidos a este estudio bíblico de Nuevo Amanecer. Queremos alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, y qué bueno de que usted está tomando el tiempo para poder acompañarnos en este día. Hoy es miércoles, y antes de continuar con nuestro estudio vamos a orar y vamos a pedir a Dios. Hay algunas necesidades, algunas cosas que necesitamos orar. Tal vez si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, puede hacérnosla llegar. Mándenos un mensaje a través de ahí donde usted está mirando, y háganos saber cómo podemos orar, cómo podemos estar de acuerdo con usted para poder estar orando. Vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar por la familia de Rubén y Mary
Martínez, la mamá de Rubén, falleció esta semana. Vamos a orar por ellos y para que Dios traiga consuelo a sus vidas, a sus familiares, que Dios sea con ellos, que Dios pueda bendecir sus vidas, pueda darles palabra. También vamos a orar por nuestra hermana María Caballero. Ella está en el hospital ahorita, después de tener una operación. Vamos a estar orando por ella. También vamos a seguir orando por los Macaulay. Ellos están en California, también están hospitalizados. Necesitamos orar por ellos y que Dios toque sus cuerpos físicos. Vamos a orar por nuestro amigo y hermano Chico Hernández en Monterrey y su esposa Pilar, que Dios traiga una recuperación, una sanidad a sus vidas, que Dios pueda tocar sus cuerpos físicos. También hay una necesidad por una persona allá en La Paz también, que se llama Guillermo González. Vamos a orar por él. Está en el hospital y vamos a estar orando por él, que Dios pueda tocar su cuerpo físico, que Dios pueda traer sanidad a su vida y que Dios pueda tocar su espíritu también. Y también en la Ciudad de México hay una jovencita, una niña que es prima de una prima nuestra, por el lado de los Cervantes. Vamos a orar por ella. Están pidiendo oración, pero también están pidiendo, ella fue trasladada de La Paz a la Ciudad de México para continuar con tratamiento y necesitan donadores de sangre. Así que le pedimos que usted, ahí donde usted se encuentre en este momento, ore juntamente con nosotros y creamos que Dios va a tocar cada una de estas vidas, de estas personas. Y si usted tiene una necesidad y una petición, vamos a orar por usted, que Dios pueda tocar su vida, su corazón y que Dios pueda suplir cada necesidad. Así que vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos dándote gracias, oh Dios. Gracias, Dios, porque tú eres grande, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el sanador, oh Dios, que tú eres, Señor, el médico del médico, Señor. Padre, que para ti, Señor, no hay nada imposible, Dios. Y oramos en este momento, Señor, por cada una de estas peticiones, oh Dios, que hemos puesto en tus manos, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana Caballero, Señor, el hospital aquí en Salem. Pedimos, Señor, que tu sanidad, Señor, la recuperación, Señor, el cuerpo físico, Señor, en este momento, Señor, esté, Señor, obrando, trabajando, Señor, en su vida, Señor. Oramos, Señor, por los Macaulay, Señor, que tú, Señor, toques sus vidas, toques sus cuerpos, traigas sanidad, traigas fuerza, restauración, Señor, en este momento, Señor, por Chico Hernández, Señor, y su esposa Pilar, oh Dios, que tú sanes, Señor, sus vidas, oh Dios, que tú toques, Señor, sus cuerpos físicos, Señor, por Memo, Señor González, oh Dios, en este momento, Señor, que haya sanidad, Señor, toca, Señor, su cuerpo, Señor. Oramos, Señor, por los médicos, Señor, que lo están atendiendo en este momento, Señor, por esta niña, Señor, en la Ciudad de México, Señor. Oramos, Señor, que tú puedas tocar sus vidas, Señor. Toca, Señor, su cuerpo físico, Señor. Oramos, Señor, que tú extiendas, Señor, tu mano poderosa, Señor, tu mano de amor y de misericordia, Señor. Padre, que tú suplas no simplemente, Señor, las necesidades económicas, financieras, oh Dios, que todo eso conlleva, Padre, pero, Señor, oramos, Señor, por personas, oh Dios, allá en la Ciudad de México, Señor, que puedan ser tocados, oh Dios, para poder traer y donar sangre, Señor, para su vida, Señor, para su cuerpo físico, Dios. Oramos, Señor, por aquellas necesidades, oh Dios. Tal vez no las conocemos, oh Dios, pero tú sí sabes, oh Dios. Y oramos, Señor, que tú sanes vidas, Padre, que tú sanes cuerpos, Padre, que tú sanes mentes, oh Dios, que tú abras los cielos, oh Dios, y derrames bendición, Señor, sobre sus vidas, oh Dios, por aquellos, Señor, que necesitan trabajo, Señor, por aquellos que necesitan, oh Dios, que tú, Señor, abra, Señor, puertas, oh Dios, problemas, Señor, que estén pasando dificultades en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú extiendas tus manos, Señor, y puedas suplir a cada necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto de poder estar una vez más en nuestro estudio. Le invitamos para que cada miércoles a las 7 de la tarde esté con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios, un estudio bíblico para toda la familia, que podamos crecer en la palabra de Dios. Y también los domingos tenemos nuestro servicio a las 10:45 de la mañana en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Si usted no tiene donde congregarse, si usted anda buscando un lugar en la ciudad de Salem, le invitamos a que usted nos acompañe a las 10:45 de la mañana
mañana en el 1880, la Lancaster Drive. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a prepararnos para hablar de la palabra de Dios. La semana pasada comencé a hablar del tema acerca de la fe, la obediencia. Definimos lo que significa fe. En la fe habíamos dicho que no es en realidad, muchas personas pueden confundir o decir la fe es mi fe como una creencia en una religión, en una denominación, en un sistema, pero la fe es más bien el poder creerle a Dios, el poder creerle a Dios, que Dios puede hacer muchísimo más, como dice la Escritura, que Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, pedirle a Dios. Dios puede hacer muchas cosas, Dios puede hacer grandes cosas, pero es en nosotros el poder creerle a Dios. Y es ahí, porque muchas personas podemos decir, yo tengo fe, pero cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, entonces es cuando ahí comenzamos nosotros quizás a flaquear, quizás comenzamos a sentir, bueno, ¿será o no será? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hoy vamos a mirar acerca de la fe y la obediencia. Fe es el poder como dice en Hebreos, el capítulo 11, verso 1, es la certeza de las cosas, de lo que esperamos. Tal vez no lo miremos, pero comenzamos nosotros a creerlo. Voy a creerle a Dios que Dios lo va a hacer. Me llama mucho la atención la historia de Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat le comienza a recordar a Dios todas sus proezas, todas las maravillas, y en base a ello, entonces Dios actúa. Yo creo que nosotros debemos de recordar en esa fe. Voy a creer a Dios porque Dios tiene un récord que lo respalda, un récord que puede decir Dios ha sido fiel, y a través de los años que llevamos, que conocemos a Dios, miramos cómo Dios es fiel, y poder recordarle a Dios lo que dice la Escritura. Como decía el domingo, es importante el poder leer la Escritura, porque si no leemos la Escritura no vamos a poder ver qué es lo que Dios ha hecho. Entonces necesitamos el poder tener esa fe para poder obedecer. Y hablando eso de récords, es interesante que es una realidad de que la Biblia habla de esos récords, de cómo Dios ha actuado a través de la fe de muchas personas ahí mismo en la Biblia, que nosotros podemos recordar. Y a veces decimos, sí, recordarle a Dios, pero más que nada nosotros somos quienes debemos de recordarnos a nosotros mismos, y por eso es importante el poder leer la Biblia y poder recordar y decir, yo recuerdo que leí ahí cómo Dios actuó en esta persona, y si Dios lo hizo ahí, también lo va a hacer. Exacto. Entonces es imperativo, es importante el poder conocer la palabra de Dios, las historias que están ahí, los récords que están ahí para nosotros, entonces actuar en fe. Como dices, es la certeza, fe es la certeza de las cosas que esperamos, y esperamos que Dios actúe, que Dios sane, que Dios haga, pero tenemos que tener esa fe. Y el poder tomarlos, como dice la Escritura, Jesús dijo, si tuviéramos fe del tamaño de la semilla de mostaza, entonces pudiéramos decir o hacer un montón de cosas. Y a veces flaqueamos nuestra fe, el poder creer. Como decía también la semana pasada, les decía que el 90% de los cristianos creen en Dios. 90% de los cristianos creen en Dios, pero solamente el 10% de los cristianos le creen a Dios. Es el poder creerle a Dios que Dios va a hacer cosas a través del récord que Dios tiene, que Él respalda a Dios, que nos dice que Dios es fiel, que Dios va a hacer. Y vamos a mirar algunos de los ejemplos que miramos, porque cuando decimos, ok, es por fe, voy a hacer las cosas por fe, pero la cuestión es el poder obedecer a Dios, como Dios habló a hombres y mujeres en la Biblia, y no simplemente tuvieron fe, pero actuaron. Es decir, la fe conlleva el poder obedecer, el poder hacer algo. Si Dios dice, hazlo, hazlo. No sé cómo lo va a hacer. A veces miramos cosas que Dios hace, cosas imposibles, increíbles, pero Dios las hace. Y necesitamos nosotros el poder obedecer a Dios. Cuando Dios nos habla y nos dice, como miramos en estos hombres, cómo le creyeron a Dios, primeramente vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham, el padre de la fe.
Y voy a pedirle a Dani que pueda leer, por favor, en Romanos, el capítulo 4, en el verso 16 hasta el 21. Vamos a estar mirando algunos versos que nos hacen ver cómo Abraham estuvo actuando en fe. No simplemente decía el poder, el poder actuar en fe, el poder hacer las cosas en fe, pero poder nosotros, como Abraham, creerle a Dios, obedecer a lo que Dios le decía. Si puedes ir a Romanos 4, 16 hasta el 21. Dice, por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todas sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros. Como dice en la Escritura, te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser Padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tu descendencia. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de las promesas de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que le promete. Entonces miramos aquí una de las historias de Abraham. No es la versión nueva internacional, ¿verdad? Dios habla hoy. Ajá. El poder mirar nosotros algunos de los ejemplos, como Dios le dijo a Abraham, Dios iba a ser una nación grande. Dios le dice, tú vas a ser una nación. Abraham, como dice la Escritura, ya tenía casi 100 años y no había tenido hijos. Entonces Dios le da una promesa, le dice, tú vas a tener un hijo y ese hijo va a ser, de ahí va a salir una descendencia. Y aunque sabemos también que Abraham trató de ayudarle a Dios para poder tener un hijo, pero Dios le había prometido que Dios iba a darle un hijo. Y basado en ello, y el poder estaba pensando al estar estudiando todo esto, el poder ver que en la Escritura miramos cómo Dios le dijo a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que te voy a dar. El poder actuar, el poder no simplemente a dónde ibas, o sea, no había mapas, no había una cosa que te pudiera decir, no había mucho conocimiento en cuanto a dónde vas. Y vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a ir a mostrar una tierra. ¿A dónde vas? Yo no sé a dónde voy a ir. Vas a ir a una tierra, entonces que te voy a dar diferente. Entonces eso es el poder actuar, no simplemente en fe. Muchos decimos, pues lo voy a hacer por fe, pero nuestra fe viene simplemente como que como que algo, como dicen en inglés, fall back en algo. Voy a respaldarme en algo. Voy a actuar en fe, pero voy a respaldarme en algo. Un colchoncito. Voy a tener un colchoncito, que algo que me pueda ayudar, que me respalde. Pero en este caso, Abraham está actuando en fe, creyéndole a Dios. En este caso le dijo que iba a ser padre de naciones. Y le dice, cuando ya estaba viejo, cuando ya no podía tener hijos, ni él ni su esposa, pero ellos le creyeron a Dios. Y esa es la importancia de poder creerle a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros le creamos a Dios. Y vamos a ver ahorita algunas de las escrituras que leímos, entonces basándonos en cómo fue que estuvo actuando Abraham. Me llamó mucho la atención lo que dices ahorita de cómo Abraham le creyó a Dios sin ver la tierra. Nosotros tenemos hoy en día, si vamos a ir a un lugar a visitarlo o vamos a ir a un lugar a ministrar, a veces checamos primero la ciudad, la iglesia, checamos a dónde vamos a ir y si me conviene o no me conviene. Pero Abraham no tuvo esa dicha de tener ese mapa o esas fotos para decir, voy a ir a ese lugar y
y voy a creer en Dios basado en las fotos. No, él no tuvo nada de eso. Él simplemente se fue y se animó. Él no supo si era más desierto, si era una tierra fea que no daba más. Y así es como a veces tenemos que actuarnos, lanzarnos creyéndole a la voz de Dios. Uh-huh. Y es, por ejemplo, poder ver los dos ejemplos. Y vamos a ver algunos de los ejemplos. Si puedes leer el verso 19 de Romanos 4:19, por favor. 4:19. Vamos a ver cómo de una manera él está actuando en fe, creyéndole a Dios. Que eso es lo que necesitamos nosotros aprender y poder ver eso. El verso 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Entonces miremos en esta parte. Dios le promete, sabes que tú vas a tener un hijo, pero él sabía, ya tengo 100 años, mi mujer pues ya tiene tanto. O sea, imagínense, ya son 100, son de 100 años ambos. Dios viene con una palabra y le dices, tú vas a tener un hijo. Obviamente Sara, cuando escuchó el mensaje, se rió. Entonces, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Muchos de nosotros nos pudiéramos reír o pensar, que como dijo mi abuela, ¿no? Después de viejo viruela, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad el poder creerle a Dios. Y algo que dice la escritura en el verso 19 dice que su fe no flaqueó. Es decir, le siguió creyendo a Dios. Si tenemos nosotros un Dios de promesas, si tenemos un Dios que nos dice las cosas, obviamente Dios no nos va a mentir, no nos va a vacilar en una cosa tan seria, tan fuerte. Dios no nos va a vacilar, no nos te guajoloteé, ¿no? Pero Dios lo que dice cumple. Yo voy a estar contigo, yo voy a hacer esto. Y lo que necesitamos nosotros hacer es poder actuar en esa fe, en obedecerle a Dios, en el poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Yo creo que ahí, hablando de la fe y hablando de Abraham, puedo ver que la fe va con una dependencia, una dependencia de Dios, de que nosotros a veces, como dices, tenemos ese colchoncito, sí, Señor, voy a actuar en fe, voy a hacerlo, pero estamos todavía dependiendo de un cheque, estamos dependiendo de algún ahorro, estamos dependiendo de algo. Pero cuando se trata de fe real, es totalmente una dependencia de Dios, que tú dices, Dios, pues tú dijiste, tú vas a suplir, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú dijiste, tú prometiste, yo te creo. Y muchas veces, creo que en estos casos, muchas veces ya como creyentes, muchas veces no vivimos por fe y no actuamos en fe, más bien actuamos de acuerdo a nuestras habilidades, a lo que nosotros tengamos, y muy rara vez el poder creerle a Dios en algo que Dios nos está haciendo, cuando nosotros podemos vivir más espiritualmente, porque vivimos más carnalmente, vivimos para este mundo, vivimos para lo que miramos, para lo que vemos. Entonces, pero como Abraham, Dios era todo para Abraham. Dios era todo, o sea, y él dependía de Dios. Y lo que acabas de decir, el poder depender de Dios, el poder creerle a Dios, el poder decir, sabes que yo te voy a creer, yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, pero yo voy a creerle a Dios. Dios dijo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, y basado en esa promesa, yo voy a creerle a Dios. Ahora, si Dios nos habla y nos dice, o pone en nosotros, oye, ve para allá, haz eso, lo que sea, y aún en situaciones que parecen pequeñas, parecen insignificantes, cuando Dios pone en nuestros corazones, oye, háblale, Dios pone en nuestro corazón, oye, deberías de hablarle a fulanito de tal, ora por esa persona, y Dios dice, ¿para qué? Es mi mente loca. Sí, el otro día, el sábado, estaba yo en el parque y comencé a recibir un mensaje, y yo hace 2 domingos estaba predicando, yo estaba hablando acerca de esta persona, yo estaba hablando de Alba Barrera. Estaba hablando de ella bien, en el sentido de que es una mujer de fe. Estaba hablando de ella, es decir, que es una mujer de fe cuando estaba compartiendo. Pero resulta ser que el sábado me comienza a mandar mensaje y me dice, Dios puso en mi corazón que orara por ustedes. Ahora,
o sea, si Dios le puso en su corazón el orar por alguien, o si Dios puso en nuestra vida el decir voy a orar por alguien, una carga por alguien, entonces debemos de actuar y obedecer. No sabemos las circunstancias en que una persona está viviendo, está pasando, pero Dios la sabe, y Dios pone esa carga en nuestra vida para poder orar, que son cosas. Tal vez dicen, son insignificantes, pero eso significa orar. Porque si Dios te pone en tu corazón alguna carga, alguna cosa, o quizás ayudar a alguien, y tú no sabes la situación, pero Dios te está usando y estás actuando en fe. Porque estoy pensando en eso, de que la fe no necesita detalles. La fe es simplemente creer, o sea, yo no necesito saber detalles, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, qué necesitas para hacerlo. Dios, Él sabe, y lo que nos toca a nosotros es creer, y Dios se encarga de todos los detalles para actuar. Y a veces nosotros queremos, pero ¿cómo va a hacerlo Dios? Necesito saber. Queremos tener todos ¿cuándo lo va a hacer los Dios? puntos de No, eso no es fe, eso es querer saber los detallitos, cómo Dios va a actuar. No, déjale todo a Dios. Ajá. Exactamente, porque yo he escuchado acerca, por ejemplo, si a Pablo le hubieran dicho, oyes, mira lo que va a pasar, todo eso, yo creo que Pablo no se atreve a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros también necesitamos creerle a Dios y poder hacerlo. Y vamos a seguir, ¿qué es lo que dice es el verso 21? Dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces él podía creer que Dios le había prometido. Entonces nosotros necesitamos creerle lo que Dios está prometiendo. Si Dios prometió, Dios lo va a hacer. Entonces él le creyó a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender, a creerle a Dios, a creer que Dios lo va a hacer. Dios lo ha prometido. Dios dijo. Y en muchos de los casos, aun cuando en nuestra vida el poder actuar, vivir por fe o hacer cosas en fe, el poder creer, pero Dios dijo, Dios va a respaldarnos, Dios lo va a hacer. Si Dios puso algo, nosotros necesitamos creerle, aún muchas veces en cosas que parecen ser que sean mayores, menores, lo que sea, en diferentes situaciones. Necesitamos creerle. El otro ejemplo que tenemos nosotros es el de David. Ese es un ejemplo muy bueno que vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 17, verso 45 hasta el 58. 1 Samuel 17, verso 45 hasta el 58. Habla acerca de cuando David va a enfrentarse a un gigante, va a enfrentarse al gigante y mira al gigante, todos huyen cuando viene el gigante a enfrentárseles a ellos, comienza a hablar y David le dice, tú vienes, dice, en contra del ejército de Dios, tú vienes con espada, con jabalina y todo eso, pero yo vengo en el nombre del Señor. El poder saber que venimos en el nombre del Señor. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando y ahorita lo vamos a leer, miramos nosotros, si puedes ir al verso 45, el verso 45 de 1 Samuel 17, verso 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Y eso es el poder. Cuando nosotros actuamos, y como de la manera que David lo está haciendo, David no está actuando en su nombre, en su habilidad, en su personalidad. Al poder mirar que David en ese momento era un jovencito, era una persona que quizás pudiera ser insignificante para el mismo gigante, insignificante para el mismo, es más, de hecho no daba ni la talla para ser un soldado, pero él venía en el nombre del Señor. Y cuando nosotros nos sentimos insignificantes a la situación, cuando nosotros pensamos que la situación que nosotros tenemos enfrente, la que estamos nosotros teniendo, es algo grande, mayor que nosotros debemos de recordar que no venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre del Señor. Dios es el que nos respalda, Dios va a responder, Dios nos llamó,
Dios nos ha llamado a hacer esa obra, ese trabajo, a derrotar al enemigo, a derrotar gigantes, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez nosotros miramos el problema muy grande, pero necesitamos creerle a Dios que Dios lo va a hacer. Yo creo que tenemos que venir en ese nombre, en el nombre de Jesús, a enfrentar esos problemas, esas enfermedades, esa situación que se ve tan grande, enfrentarle y decirle. Tal vez algunos dirán, ¿cómo le vas a decir al problema, a lo que estás viendo enfrente? Le vas a hablar por el nombre. David le habló al gigante, le dice, ¿sabes qué? Tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que enfrentar los problemas, lo que viene a nosotros, venir en el nombre de Dios y recordar que si Dios lo hizo con David, también lo va a hacer con nosotros. Exactamente. Y ese poder creer, y algo seguimos mirando nosotros, por ejemplo, la historia, en el verso 46 y 47. Si puedes leer verso 46 y 47 ahí mismo. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Algo que me llama mucho la atención, el poder ver a David, el poder ver que él haciendo, y lo había dicho anteriormente, no sé si lo dije aquí la semana pasada o anteriormente, muchas veces hablan, algunas personas dicen, mira, no debes ¿por qué debemos de confesar cosas, declarar cosas? Porque, pero yo creo que hay un poder cuando nosotros declaramos cosas, cuando nosotros confesamos cosas, Dios nos da la autoridad. Y Dios nos dice que Dios nos ha puesto como cabeza y no como cola. Necesitamos tomar nosotros autoridad. Y el Señor nos dice, toda autoridad nos es dada. Dios nos ha dado esa autoridad. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos las cosas, como decía la otra vez, el diablo no conoce nuestros pensamientos. O sea, no puede leer nuestros pensamientos, no conoce nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros expresamos algo, cuando nosotros decimos algo, nuestra confesión, yo voy a confesar, voy a hacer una declaración de fe. Y eso es lo que cuando hemos bautizado personas, hemos dicho por tu confesión de fe. Tú has hecho una confesión, has hecho una declaración de fe. Es decir, yo recibo a Cristo en mi corazón. Es una declaración, estás declarando, estás confesando. Entonces, cuando muchos te pueden decir, ¿sabes que no debes de declarar? ¿Dónde dice la Biblia? Nos está diciendo que necesitamos expresar. Sí. Y como digo, el diablo no conoce nuestros pensamientos. Y yo digo, la gente no conoce mis pensamientos, no puede pensarlo, no puede saber lo que yo estoy pensando hasta que yo lo expreso. Cuando yo comienzo a expresar, y es exactamente lo que David está diciendo, hoy voy a hacer esto, hoy voy a derrotarte, hoy voy a darte todo el ejército tuyo, se lo voy a dar a comer a los animales. Entonces, todas esas cosas, cuando aparecen, o sea, si está en la Biblia, sí. Si está en la Biblia, podemos hacerlo. Y entonces el poder declarar, y como digo, en nosotros aún, el Señor nos dice, pondrás tu mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces nosotros hacemos declaraciones, estamos diciendo, aún Dios nos da autoridad para hacer. Como digo, muchas personas podrán decirlo, no puede serlo, ok, yo creo. No hago un libro de esto, pero esta historia de David a mí siempre me ha llamado la atención desde joven. Pero creo firmemente que David no derrotó a Goliat cuando le quitó cuando le tiró con la onda, sino David derrotó a Goliat cuando empezó a decirle, tú vienes con lanza, tú vienes con eso, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí fue donde venció David a ese Goliat. Y ahora otro punto es que no es que Dios necesite escuchar quién es y lo que Él puede hacer, sino que nosotros necesitamos escuchar. Uh-huh. Y al escuchar, dice que la fe es por el oír. Uh-huh. Y tenemos a veces que decir
decir lo que creemos y para que esta cabeza dura tenga esa fe de decir, si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Entonces, confesamos para que nosotros agarremos confianza, agarremos fe y podamos vencer al enemigo. Sí, y es el poder decirle, ¿no? Como dice, hace una declaración, mira, hoy voy a hacer esto y lo voy a hacer en el nombre del Señor, lo voy a hacer. Y también nosotros podemos decir, esto es lo que voy a hacer en el nombre del Señor. Cuando sabemos que es algo, obviamente, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que necesitamos hacer, necesitamos tomar esa autoridad. Cuando miramos estos ejemplos que miramos nosotros en la Biblia, son ejemplos que nos van a ayudar a nosotros, a nuestro diario vivir, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando venga alguna problema, alguna cosa, podamos tomar esa autoridad nosotros y poder decir, sabes que vengo en el nombre del Señor. Y esos son ejemplos, y Él lo hizo. Y lo curioso es, la Escritura nos dice, cuando hace esa declaración, esa confesión, que Él va y dice, yo te voy a... Entonces creo que como que hace que el gigante, que Goliat, se moleste. Y entonces dice la Escritura que Goliat comienza a correr hacia Él, es decir, va hacia Él. Y David, en lugar de decir, no, me voy a... Aquí corro también. Pero él corrió, pero hacia el gigante. Corrió hacia él y dice que agarró una piedra, la puso en la onda y comenzó a darle vuelta y le tiró la piedra, y dice que la piedra le pegó entre las dos cejas, en la pura frente le pegó, y dice que se le pegó aquí, se le quedó pegada ahí la piedra, y en ese momento el gigante cae. Y cuando él siguió avanzando, David siguió avanzando hasta que llegó al punto de donde estaba el enemigo, y dice que le toma la espada, lo remata, lo termina de matar y le corta la cabeza. O sea, qué sangriento toda esa historia, ¿no? Pero la cuestión es el poder ver que alguien está actuando en fe, le está creyendo a Dios. Anteriormente, o sea, el poder ver a David, que Dios ya anteriormente ya lo había tocado, ya había tomado su vida. Dice que cuando fue ungido, dice que una de las cosas que decía, que Dios estaba con él. Y desde ese entonces Dios estaba con él. Cuando comenzó a ir con Saúl, dice que Dios estaba con él. Una de las cosas, entonces, es el poder para nosotros, es el poder saber que Dios está con nosotros, Dios nos respalda. Es el poder vivir para Dios, el poder vivir en la voluntad de Dios para nuestras vidas. El poder vivir a Dios y creerle a Dios de que Dios va a hacer, que Dios está con nosotros. O sea, no es... Muchas personas podemos decir, Dios está conmigo, pero ¿tú estás con Dios? Sí. O sea, Dios está en todo lugar, pero ¿estamos con Dios? Es donde entra esa parte, esa dependencia y ese punto donde lo hemos hablado desde mucho tiempo, el poder tener esa relación con Dios. Eso es estar con Dios, el poder tener esa relación con Dios, con Él todos los días, saber de que Dios va a estar ahí, que no te va a dejar. Amigos, familiares, conocidos te van a dejar, pero Dios va a estar ahí contigo. Y yo creo que eso era lo que David sabía, que Dios estaba con él, que él podía contar con Dios, que había derrotado leones, osos, y porque Dios había estado con él. Dios le había dado esa confianza, y este filisteo no era la diferencia. Entonces él lo miraba y dice, si Dios ha estado conmigo, también va a estar ha estado conmigo antes, va a estar también ahorita. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir esa relación con Dios, decirle, Dios, estás conmigo, vive conmigo, Señor, ve conmigo, yo quiero ir donde tú vas o donde yo voy, que tú vayas conmigo, pero siempre vivir con Dios. El poder está, y me hace recordar que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, antes de que le hablara a Lázaro para que saliera de la tumba, Jesús dice algo, dice, yo sé que tú siempre me oyes. Entonces el poder saber también que, para poder ver que el Señor nos oye, así como Dios escuchó a Jesús en esa oración, yo sé que tú siempre me oyes. Entonces Dios que cuando nosotros hablemos con Dios, sepamos nosotros que Dios nos oye. Voy a hacer eso porque yo sé que Dios está conmigo, Dios me respalda,
Dios está conmigo y yo estoy caminando con Él, y es el poder tener eso. El otro ejemplo que tenemos nosotros es la de Josué. Vamos a ir a Josué, el capítulo 6. El capítulo 6 encontramos nosotros la historia de Josué cuando va, Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel, le dice que van a ir, se presentan delante de Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada. Entonces llega el ejército. Dios le dice, eso es lo que vas a hacer. Dice, 7 días vas a caminar. Dice, cada día vas a darle una vuelta. Entonces ahí va el pueblo caminando. El primer día va y le da una vuelta a la ciudad amurallada, y se regresan. Y los soldados, los de Jericó, se imaginan, pues ¿qué estarán haciendo? No sé qué es lo que están haciendo. Y esas son unas partes a veces que pienso que podemos decir, esa es una de las historias ridículas que nosotros miramos, pero cuando le obedecemos a Dios. Y al siguiente día lo mismo, salen, caminan, le dan una vuelta a la ciudad y se regresan. Y nadie dijo nada, nadie tocó nada, simplemente caminaron alrededor. Imagínate los que están arriba burlándose, sí. Quizás. Entonces ya así sucesivamente, cada día hasta llegar al 7º día. Dios les dice, en el 7º día, dice, van a darle 7 vueltas. Entonces le dieron una, no pasó nada. Le dieron 2, no pasó nada. 5, 6, no pasa nada. Dice que a la 7ª, dice, van a gritar. Van a gritar y van a entrar. Los muros van a caer. Entonces ahí miramos que cuando ellos obedecen a Dios, cuando ellos... quizás pueda ser ridículo para nosotros. ¿Qué fue? O pudiéramos preguntar, ¿qué fue lo que derribó los muros? ¿Sería el tránsito que hubo 7 veces? ¿Sería el grito que hubo? Sea lo que sea, Dios hizo que esos muros se derribaran. Y entonces Dios dice que les dijo que avancen y tomen la ciudad, destruyan, y destruyeron toda la ciudad, todas las personas que estaban ahí, con la excepción de la mujer Rahab y su familia. Encontramos ahí en la escritura que tomaron toda esa ciudad. El poder obedecerle a Dios. A veces creo en ese punto podríamos pensar nosotros, esa es una historia quizás ridícula. A veces muchas cosas nos detienen a nosotros por la ridiculez que pudiéramos nosotros hacer. Qué ridículos nos vamos a ver haciendo algo por fe o en fe a Dios. Y a veces no nos animamos a hacerlo porque no queremos perder la postura, no queremos perder la fama, o lo que somos. Yo soy así, ¿cómo me van a ver? Pero el creerle a Dios es en todo. O sea, si Dios quiere que me pare de cabeza, pues me paro de cabeza. Se mirará ridículo, pero si Dios va a actuar y que yo sirva de antena quizás, pues es ridículo, pero lo que Dios honra es la obediencia. Dios honra la obediencia. Aunque parezca ridículo lo que Dios nos mande a hacer, el mundo se va a reír. Dice su palabra que para el mundo el evangelio es locura. A veces hay cosas tan locas en el evangelio o en la palabra de Dios que para el mundo es locura, pero para Dios honra la obediencia. Exactamente. Y si vamos a ver en Josué capítulo 6 verso 2, ¿qué es lo que Dios le dijo a Josué? Dice, verso 2: pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Entonces ahí le dice, sabes que yo he entregado la ciudad con todos sus guerreros. Entonces Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, el poder saber que tenemos algo asegurado con Dios. Si Dios nos respalda, Dios nos ha asegurado todas las cosas. Y está en nosotros el poder creerle. Como digo, muchas veces pueden ser, a veces nos podemos sentir ridículos, o por qué lo voy a hacer, o quizá muchas veces tratamos de pensar nosotros, analizar las cosas. Ese es el problema, que nosotros tratamos de analizar todo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué tal si queremos los detallitos? Todas las cosas. Entonces, pero necesitamos creerle a Dios, el poder creerle a Dios. Y vamos a mirar en Hebreos el capítulo 11 verso 30.
Hebreos 11:30. Ahí miramos cómo Dios hace algo, cómo Dios les da la victoria y por qué les da la victoria. Ahí encontramos nosotros la respuesta que nosotros necesitamos también poderle creerle a Dios. Dice Hebreos 11:30, dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Entonces, ¿por qué cayeron? Por fe, por la fe. Pero lo que ellos nomás hicieron es obedecer a Dios. Dios le dijo, tú camina. ¿Cuánto? Tú camina y haz las cosas. Lo mismo miramos nosotros, se lo había compartido el otro día. Cuando éramos niños habíamos escuchado hasta un canto acerca, las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Cuando le dijeron a Naamán, le dijo el hombre de Dios, le dijo, ve y tírate ahí al río Jordán. Dice, hay mejores ríos en mi tierra, ¿por qué voy a venir y tirarme en ese? Y le dijo, ve y hazlo. Y le dijo a la sierva, ve y hazlo. Si te dijo que y fueras a hacerlo, hazlo, obedece. ¿Y qué fue lo que pasó? Miramos nosotros que la lepra de Naamán fue sanada. Entonces el poder obedecer a Dios. La cuestión es Dios hace las cosas por fe y Dios ya las hizo. Está en nosotros el poder obedecer a Dios. Voy a hacer lo que tú me dices. Porque el Señor ya dijo, ya hazlo. Simplemente hazlo. Dios te dice, tú ve y te voy a dar la victoria. Pero necesitamos ir y hacer las cosas. Yo creo que siempre lo hemos hablado de que Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Nosotros vemos aquí, en el horizonte nomás aquí bajito, pero Dios ve desde otra perspectiva las cosas. Uh-huh. Y como le dijo, ¿sabes qué? Ya le dijo a David, tú ve y tú dale, yo ya entregué al rey y ya murió y todo, vámonos. Así que Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Él ya sabe lo que hizo, lo que va a hacer y lo que viene. Entonces a nosotros nos toca simplemente creerle. Yo no necesito saber los detalles, simplemente si tú dijiste, pues órale. El problema va a ser para él. Exacto. Y es algo que nosotros necesitamos como creyentes. Necesitamos no simplemente, como les digo, la fe no es una religión, la fe no es una creencia en una denominación. Nuestra fe es el poder creerle a Dios. Cuando Dios nos habla, Dios nos dice, yo te digo que hagas esto, vamos a obedecer a Dios y vamos a ver lo que Dios va a hacer. No sabemos lo que Dios va a hacer, pero Dios va a hacerlo. Y Dios va a dar victoria, Dios va a ser glorificado a través de las cosas que nosotros hagamos. Y es lo que necesitamos nosotros aprender. El poder aprender que necesitamos creerle a Dios, el poder tenerle fe a Dios. Creerle a Dios que Dios lo va a hacer. Y ese es el punto de este mensaje, de esta enseñanza, el poder creerle a Dios, el poder tener fe y obedecer a Dios, porque la fe está ahí, va creciendo nuestra fe. Cuando nosotros hablamos, miramos de milagros, de cosas que Dios ha hecho, cuando miramos nosotros esas historias, como Dios estuvo con Abraham, cómo Dios estuvo con David, cómo Dios estuvo con Josué, cómo Dios estuvo con tantos personajes que miramos nosotros en la Biblia. Dice Hebreos, nos haría falta papel y lápiz para poder escribir todas las historias de todos esos hombres de fe que le creyeron a Dios, que actuaron en fe, que aún, dice, no miraron, dice, pero las miraron por fe. Para terminar con esto, la historia de Walt Disney. La historia de Walt Disney dice que cuando hicieron la inauguración de uno de los parques no sé si sería Disney World, le dijeron a la esposa del señor Walt Disney, le dijeron, mira, para que lo hubiera visto su esposo. Le dijo a la esposa, dice, mi esposo lo miró hace mucho eso. ¿Por qué? Porque era un hombre de visión, porque ya tenía esa visión, y ya había creído. Entonces nosotros también necesitamos ser esas personas de fe, creerle a Dios, el poder creerle a Dios de que Dios va a darnos esa victoria. Bajo la situación, el problema, Dios va a darnos victoria. Dios va a darnos la victoria, el poder ver. Tal vez ahorita, como dices, tú puedes mirar esa situación media difícil, pero hay una victoria que nos espera.
Y eso es el poder nosotros actuar en esa fe, en obedecer a Dios. Así es. Yo creo que nos toca a nosotros y a usted el poder creerle a Dios. Si usted está quizás dudando y está en un tiempo de desesperación y dice, ¿cómo es posible? Usted simplemente crea a Dios, siga orando, siga creyendo, siga confesando, diciendo, Dios, si tú prometiste que tú lo vas a hacer, siga orando, siga creyendo y Dios lo va a hacer. No sabemos cuándo, a qué hora, ni cómo Dios lo va a hacer, pero Dios prometió, Dios lo va a hacer. Exactamente. Hay una escritura también ahí en Hebreos que dice que el que se acerca a Él crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. El poder ver que si vamos a acercarnos a Dios, vamos a creer que Dios existe, que Dios va a hacerlo, porque Él ha prometido. Así que muchísimas gracias en esta tarde noche por habernos acompañado en este estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición. Compártalo con otras personas y usted pueda ser de bendición y pueda bendecir a otra persona. Mi amigo, muchísimas gracias. Antes de despedirnos vamos a orar y vamos a pedir a Dios que sea con nosotros, con usted, donde quiera que usted se encuentre. Le invitamos para el próximo miércoles a las 7 de la tarde y también el domingo a las 10:45 de la mañana para que nos acompañe en la Iglesia Nuevo Amanecer en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. 10:45. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este tiempo, Señor, en tu presencia, Señor, aprendiendo de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada persona que ha escuchado, Señor, este mensaje. Te pedimos, Señor, que no simplemente sea un oidor, Señor, porque sea un hacedor de tu palabra. Gracias, Señor, y sabemos que tú has de cumplir tu palabra, Señor, que has de hacer que el propósito, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.